Vamos a hablar hoy acerca del patrón de migración del venezolano. Y es que según las cifras oficiales, hasta diciembre del año 2024, más de 7,89 millones de venezolanos residían ya fuera de su país, siendo el segundo mayor desplazamiento del mundo. Para profundizar en esta materia, hoy nos acompaña María Gabriela Trompetero. Ella es especialista en migración venezolana. María Gabriela, un gusto en saludarte. Bienvenida. Hola Marjorie, buenos días. Un saludo a la audiencia y gracias por la invitación. Gracias a ti por compartir con nuestra audiencia. ¿Qué significan estas estadísticas que entiendo son las más recientes registradas hasta este momento? Sí, en efecto, estas cifras nos indican que la migración forzada venezolana continúa en su aumento, así como diversos investigadores, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones internacionales lo predecían de no haber un cambio en Venezuela en materia de crisis política y emergencia humanitaria compleja. No obstante, es importante recalcar que estas cifras de la plataforma R4B incluyen lo que ofrecen los distintos gobiernos de distintos países del mundo. Y no siempre estas cifras están actualizadas. El mejor ejemplo es el caso de los Estados Unidos, en el que según la plataforma R4B habría aproximadamente 400.000 personas venezolanas, cuando gracias al aumento en los últimos años ya estamos hablando de una cifra sobre el millón. Por lo tanto, estas cifras de la plataforma R4B suelen ser bastante conservadoras, así que estaríamos hablando, según distintas estimaciones, como por ejemplo del Observatorio de la Diáspora Venezolana, de más de 8 millones de venezolanos en el mundo. ¿Crees que ha aumentado la migración de venezolanos específicamente tras las elecciones presidenciales y si ha cambiado el patrón migratorio? Sí, en efecto, el 8 de julio aumentó el perfil de personas que solicitan refugio o protección internacional en países como Colombia, Brasil, España, incluso acá en Alemania, donde yo me encuentro, observamos cómo después del mes de julio aumentó la solicitud de asilo de personas de Venezuela, sobre todo por temas de persecución política. También continúa la salida de personas que buscan protección internacional como consecuencia de la emergencia humanitaria compleja que afecta al sector salud, el sector educación, entre otra violación de derechos, pero sí vimos cómo en el mes de agosto, en las solicitudes de asilo por persecución política, aumentaron los números de las personas venezolanas. María Gabriela, ¿cuáles han sido en estos últimos tiempos, digamos, los países destino para los migrantes venezolanos tomando en cuenta las restricciones de la actual administración de Trump en materia fronteriza? Pues como lo sabemos, a lo que inicia el flujo masivo de desplazamiento venezolano en el 2015, los primeros países de mayor recibimiento se encontraban en Sudamérica, países como Colombia, Perú, Ecuador. Y una vez que las personas migrantes empiezan a enfrentar barreras en materia de integración socioeconómica, empezamos a ver aumentos en el tema de la em, en el tema de la falta de políticas de flexibilización de migratorias para la regularización y el aumento de la xenofobia, empiezan entonces los venezolanos a buscar una mayor migración hacia los Estados Unidos y hacia países de Europa, sobre todo en España. Solo quiero hablar brevemente de España. El año pasado, No lo nombré. de, de Adelante. 167... ¿Me escuchan? Sí, te escucho, adelante. Ah, perdón. Sí, solamente en el caso de España, el año pasado de las 167.000 solicitudes de refugio, 66.000 fueron de personas venezolanas, es decir, el 39%, ya que cada vez hay una mayor migración hacia los países del norte global. Ahora bien, con la situación que estamos observando actualmente en los Estados Unidos, pues ya empieza a verse incluso un retorno de personas que se quedaron en la vía hacia los Estados Unidos, como en el caso de Costa Rica, que ahora están incluso tratando de entrar a Panamá para hacer un retorno a Venezuela frente a las políticas más duras que estamos observando actualmente en los Estados Unidos contra las personas migrantes. ¿Ha habido una disminución del paso de venezolanos, por ejemplo, por la selva del Darién o cruzando el río Bravo para llegar a México? Sí, en este último mes hemos observado una disminución. Por ejemplo, en el mes de enero, 1.114 personas venezolanas fueron registradas por la selva del Darién. Recordemos que en los primeros días de enero todavía no se conocía con claridad estas políticas de restricción que implementaría el presidente Donald Trump.
así que se esperaría una reducción mayor. No obstante, esto suele ocurrir. Recordemos que en el año 2022, cuando el presidente Biden empieza las deportaciones de las personas venezolanas, también en los primeros 6 meses se observó una disminución de esta tendencia migratoria que inició nuevamente un auge después de estos primeros 6 meses. Por lo tanto, habría que esperar a ver si estas políticas restrictivas de Donald Trump van a tener en efecto un impacto en estos flujos. No obstante, pues me atrevería a decir que son tan fuertes estas políticas que es posible que lo veamos, ya que incluso con los recortes a USAID, USAID se encarga de apoyar a las personas migrantes en su ruta en países como México, Costa Rica, Panamá, Colombia. Es posible que al no tener ningún tipo de apoyo, las personas entonces deciden no continuar con sus procesos migratorios, como lo estamos observando en el caso de Costa Rica y Panamá, que se ve este retorno hacia el sur, hacia Panamá. No obstante, el problema frente a estas medidas restrictivas es que generalmente los grupos que actúan al margen de la ley, grupos criminales, toyotes, ofrecen vías cada vez más peligrosas para las personas migrantes, lo que pone sus vidas en riesgo. Ahora, ¿cómo impacta a los países receptores esta ola de migrantes venezolanos? Sí, lo que estamos observando en el caso de los Estados Unidos, a través del aumento de las deportaciones, esta ofensiva de deportaciones que ha anunciado y que ya es visible en los Estados Unidos, se eliminó el parole humanitario para no solo las personas venezolanas, sino también para los haitianos, los nicaragüenses y los cubanos. Y finalmente vemos que no, que se revocó el TPS, que es un mecanismo temporal de protección para las personas venezolanas. Estas medidas están ocasionando entonces que los países de la región, Colombia, Perú, Ecuador, empiecen a percibir aún más los flujos migratorios de las personas venezolanas que se dirigen cada vez más a países del norte y esto se ve aún mucho más complejizado justamente por estos recortes del USAID que se está haciendo a los países de destino. Por ejemplo, solamente en el caso de Colombia, un número importante del apoyo para la población migrante en Colombia viene de los aportes de USAID. Por lo tanto, un país como Colombia ahora enfrentará aún mayores presiones financieras en sus presupuestos para poder atender a la migración venezolana. Ya vemos recortes, por ejemplo, en lo que sería la atención a madres gestantes en situación irregular. Puntos visibles en Colombia que servían para la regularización también están siendo cancelados. Ahora, según esto que planteas, todos estos recortes que de alguna manera favorecía a la población migrante, ¿cómo va a afectar cuando ellos estén en ese tránsito para buscar esas otras opciones en su país destino? Pues sí, los primeros afectados sin duda serán las personas migrantes, ya que ya no podrán tener ayudas de humanitaria de primera necesidad, más políticas de flexibilización que son necesarias, de regularización que son necesarias en la región, ya que gran parte del dinero venía de la cooperación internacional que ofrecía Estados Unidos de América. En este sentido, los primeros impactados son sin duda las poblaciones migrantes, también las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por las personas migrantes se ven afectadas. Estas personas dependían de estos recursos para trabajar, para mantener sus cargos en estos programas de apoyo, no solo en materia humanitaria, sino también en materia de regularización, de integración socioeconómica e incluso de capacitación a estas organizaciones, digamos, para poder atender a la población migrante. Así que sin duda vamos a ver una afectación muy importante en estas poblaciones que ya huyen, digamos, de sus países de origen por violaciones masivas de derechos humanos. Entonces veremos dobles afectaciones, revictimizaciones de estas personas en los países de tránsito que ya, digamos, tenían muchos retos, incluso cuando contaban con el apoyo económico o financiero de los Estados Unidos. Estas restricciones que se están colocando aquí en Estados Unidos propiciaría que esos migrantes que ya venían de vivir en los países de la región vuelvan a ver todos estos países como una opción y siempre lo hablamos sobre la falta de una política armónica por parte de los países de la región para atender este problema. ¿Cuáles consideras que serían los desafíos para ellos? Sí, una reciente encuesta realizada dentro de Venezuela para las personas que todavía tienen, digamos, la intención de salir del país nuevamente vuelven a ser unos países de preferencia, Colombia, Brasil y Argentina, ¿no? Digamos, Estados Unidos baja de estos países de preferencia, pues recordemos que si no son subsanadas las causas raíz de la salida de las personas
desplazadas venezolanas, seguirá la intención migratoria, solo que entonces se cambiarán las rutas, se repensará nuevamente ir a países como Colombia, Argentina, Brasil y pues sí, habrá evaluaciones por parte de de los migrantes que se están enterando entonces de esta nueva política agresiva por parte de la administración Trump en contra de la población migrante. No obstante, también habrá un proceso de análisis por parte de los coyotes para nuevamente ofrecer, digamos, estas rutas peligrosas, ya que el Parole y el TPS eran justamente alternativas regulares para la migración forzada hacia los Estados Unidos y ya sin estas alternativas surgirán aún más, digamos, opciones irregulares que ponen aún más en riesgo las vidas de las personas migrantes, así que se complejiza muchísimo el panorama migratorio y de posibles nuevas vulneraciones de derechos durante los tránsitos migratorios. Sí, María Gabriela, recuerdo que antes el patrón de migrantes o el perfil era principalmente hombres solos, luego se empezó a aumentar el grupo y viajaban completamente en familia, incluyendo, a veces se llevaban hasta las mascotas. En este momento, luego de las elecciones presidenciales en Venezuela, ¿cómo pudieses calificar qué es el patrón del migrante venezolano? Sí, nuevamente al no contar con una esperanza de cambio, digamos, en los próximos 6 años, pues porque no ha habido hasta la fecha cambio político en el país, cambio en la administración, es más frecuente que las personas que ya salieron, estos primeros flujos, que quizá dejaron en Venezuela a sus hijos o a sus padres, se encarguen ahora de retornar a Venezuela para buscarlos y organizar la salida. Ya tenemos aproximadamente 2 años viendo un aumento del número de niños, niñas y adolescentes, incluso niños y niñas y adolescentes no acompañados, cruzando la selva del Darién. Lo veíamos ahorita mismo en las imágenes de estos refugiados venezolanos que quieren volver a Panamá de Costa Rica. Hay niños presentes en estos procesos tan duros donde las fuerzas de seguridad del Estado de Panamá les impiden el paso. Así que estamos frente a una niñez enfrentando procesos muy complejos, violaciones de derechos humanos, que pues unos niños no deberían estar enfrentando, justamente porque las razones de salida en Venezuela no mejoran. Sí, justamente veíamos testimonios de personas, de familias completas, incluyendo niños, que en vista de que no podían ingresar de manera regular a Estados Unidos, estaban buscando la manera de llegar hasta Canadá con temperaturas bajo cero, una situación bastante compleja que pone incluso en riesgo sus vidas. Quisiera hablar acerca de los países de la región y los países en el mundo. ¿Tienen una política más flexible con respecto al migrante venezolano, tomando en cuenta lo que ha ocurrido en nuestro país? Si bien al principio de la migración venezolana en 2015 vimos generalmente políticas de apertura, políticas de solidaridad, mecanismos flexibles, requisitos flexibles para la población migrante, para su regularización, hemos visto con el paso de los años cómo estas medidas se han reducido y ahora este proceso es aún más fuerte cuando vemos que distintos políticos en la región se han encargado de crear una falsa relación entre la migración y el aumento de la criminalidad. El presidente Trump no fue el primero que lo hizo, esto lo observamos en Sudamérica, en la antigua alcaldesa de Bogotá fue la primera que hizo, una de las primeras que hizo estos nexos, luego la presidenta Boluarte también en Perú lo ha hecho, también se ha hecho este proceso en Chile y ahora Donald Trump entonces continúa con vincular a la población venezolana con el aumento de la criminalidad en narrativas generalizantes sin ningún tipo de estudios empíricos que puedan dar fe de que esto es cierto. Por lo tanto, estamos en un contexto en el que cada vez se criminaliza aún más a la migración venezolana en general, lo que por supuesto tendrá efectos para todas las personas venezolanas en procesos de movilidad humana, que así la mayoría, como sabemos, no pertenecen a grupos criminales ni han cometido ningún tipo de delito, simplemente migran en búsqueda de protección internacional frente a las violaciones de derechos humanos que observamos en Venezuela. Esto no está pasando solamente en los Estados Unidos, esta criminalización de los migrantes también está ocurriendo acá en Europa. Acá el contexto es un poquito diferente porque es más
hacia las poblaciones de Medio Oriente por Sí. algunos ataques terroristas que ha habido acá por parte de refugiados, pero también nuevamente no son la mayoría los que cometen estos delitos y no hay una relación inseguridad-criminalidad, perdón, migración-criminalidad. No obstante, se ve cada vez más cómo se usan los migrantes como chivos expiatorios para responsabilizarlos de los problemas que no resuelven los políticos en cada país. Con todos estos recortes que se han hecho para la ayuda humanitaria, ¿cómo se ven afectadas estas ONGs que le brindan apoyo al migrante venezolano? Y si tú crees que los venezolanos lo van a pensar dos veces antes de decidir migrar, a pesar de las circunstancias muy particulares que existen en Venezuela. Sí, como lo decía anteriormente, en países como Colombia, Perú, Ecuador, gran parte de la ayuda que reciben estas organizaciones, dirigidas muchas veces por migrantes y refugiados, provienen de USAID, de la Cooperación Internacional de los Estados Unidos. Estas personas han sido duramente afectadas, muchos de ellos han sido despedidos de sus cargos en distintos países de América Latina y pues son organizaciones que ya estaban trabajando en muchos casos con las uñas, con muy pocos recursos, y ahora estos recursos que obtenían para brindarle una primera atención a las personas migrantes desaparece. Así que no es solo, digamos, la población migrante que ahora no va a recibir estas ayudas, sino también trabajadores en estas organizaciones que de algún modo era su trabajo, ¿no? Su forma de obtener algún ingreso y que ya no van a tener esta posibilidad, afectando entonces también a personas migrantes que ya estaban bastante establecidas en países de la región. Y en relación a si todo este panorama tan complejo del que estamos hablando afectará la decisión de salida de las personas desde Venezuela, pues yo creo que no. La gente va a continuar saliendo. No creo que estemos frente a flujos masivos de salida como quizá vimos algunos años, pero sí el migrante o la persona venezolana que aún está dentro del país evaluará, digamos, todas estas limitantes que se encuentran actualmente para quizá buscar una mejor opción en el caso de tener la oportunidad. Recordemos que hay personas que son perseguidas, que si no salen ya del país, pues su vida corre peligro. Estas personas sin duda seguirán emigrando a países cercanos como Colombia o Brasil. Ya para finalizar, por ejemplo, el caso de los migrantes que se quedaron varados, por decirlo de alguna manera, en México, ¿cómo consideras que ha sido la política migratoria de ese país para abordar el tema migratorio? Porque muchos se exponen a otros peligros que ya existen en México. Sí, si bien digamos en el papel, al igual que muchos países de la región, México cuenta con digamos, leyes bastante consolidadas en materia de derechos humanos y migración. También vemos que México cuenta con fuerzas de seguridad, organismos de seguridad que constantemente hemos evidenciado cómo violan los derechos de las personas migrantes. Esto aunado a la presencia de carteles de narcotráfico que también se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas migrantes para secuestrarlas y exigirles sobornar a las familias para su liberación. Pues lamentablemente las personas migrantes, no solo venezolanas, también quienes proceden de América Central, de Colombia, de Haití, o incluso migración extrarregional que observamos en la región, de países como Asia o África, también se ven seriamente afectadas, pues tampoco cuentan con la protección, digamos, del Estado mexicano, que además recordemos que México es la frontera sur de los Estados Unidos. Incluso hacer el paso a México puede ser muchas veces muy compleja, ya que pues México exige una serie de visas o incluso a veces visa americana para ingresar a México. Obviamente esto no es legal, solo, por ejemplo, los venezolanos nos exigen visa mexicana, pero muchas veces en estas prácticas también se exige visa americana. Entonces, sí, en México también se enfrentan, digamos, muchas situaciones de inseguridad y de peligro por la dureza y las violaciones de derechos humanos que ejercen tanto grupos que operan al margen de la ley como fuerzas de seguridad del Estado mexicano. En el caso específico de Colombia y Brasil, que son frontera con Venezuela, han reportado un incremento de los migrantes venezolanos y si están preparados desde el punto de vista de sus políticas sociales para atenderles. Em, hemos observado un aumento, sobre todo después de agosto, ¿verdad? Justamente después de las elecciones, como te decía, observamos aumento, sobre todo de personas que solicitan protección internacional en México, en Brasil y en Colombia.
En el caso brasilero, hemos observado que se mantiene una política de puertas abiertas, con el caso de la operación acogida, por ejemplo, y no hemos visto grandes cambios. Sí, cuando se producen estos aumentos, sí que quizás se genera una presión en la atención directa, pero sigue habiendo una política, digamos, de puertas abiertas en Brasil, lo que no ha sido el caso de Colombia. Colombia, lamentablemente, en este momento no cuenta con una política de regularización. El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, un hito en la región, no fue continuado por la administración del gobierno Petro. El sistema de refugio sigue siendo muy lento, anacrónico, puede durar hasta 3, 4 años una persona en encontrar una respuesta a su solicitud. Y si bien se ha introducido una nueva ley para que ahora las personas solicitantes de refugio en Colombia puedan trabajar, este todavía no es el caso. E incluso actualmente La Silla Vacía, un medio colombiano, ha hecho un informe muy interesante dialogando con personas venezolanas solicitantes de refugio que escaparon de Venezuela después del 28 de julio y que lamentablemente no sienten que en este momento Colombia sea un país seguro para protegerlos por todos los retrocesos que ha habido en Colombia en materia de migración. ¿El reporte de menores solos ha disminuido o se ha incrementado? El año pasado vimos que aumentó el reporte, sobre todo de las cifras de pasos por el Darién que nos ofrece Migración Panamá. Sí. Y digamos, estas cifras van a la alza, sin duda alguna, pero pues habría que esperar un poco cómo se desarrolla la situación después de las últimas medidas tomadas en los Estados Unidos. María Gabriela, gracias por acompañarnos el día de hoy y brindarnos todo este análisis que nos pone sobre el relieve lo que está ocurriendo con el patrón migratorio venezolano luego de tantos hechos ocurridos en Venezuela, Estados Unidos y el resto del mundo en esta materia. Feliz semana para ti. Vale, gracias a ustedes y feliz semana. Era María Gabriela Trompetero, ella es especialista en migraciones.